Sheila Cóndor. Así es. Se están descubriendo, bueno, no sé si descubrir es la palabra, porque todavía son versiones de parte, Sí. pero lo que ha dicho la madre este fin de semana, de que a su hija le enterraron sin corazón, sin riñones, es bien fuerte. Lo que se ha sabido de que la abogada de la familia, Jacqueline López, ha dicho que la letra de la carta que escribe Darwin Condori después de decidir que se iba a autoeliminar no coincide con cartas escritas previamente a amigos suyos, no coincide la letra. Eso es lo que dice la abogada de la familia. Y uno se pregunta qué hay acá, ¿no? O sea, porque hay demasiados cabos sueltos. No se entiende, y después uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué la policía dice que está con vida cuando claramente no está con vida? Lo lleva a un hospital para no seguir el procedimiento correcto de levantamiento del cuerpo. ¿Por qué hacen todo este show? ¿Por qué no entran de frente por qué estaba en un hostal en un distrito en estado de emergencia, pero no pueden entrar de frente a la habitación, sino que tienen que esperar? Cosas muy, muy raras, ¿no? Y sobre todo, y para que Paloma nos puedas comentar adicionalmente, es la impresión que nos da es que quieren ocultar algo que de todas formas está siendo muy evidente. Claro. Hay algo bastante oculto que rebasa incluso un evento tan lamentable, tan conmovedor para todos como el evento ocurrido que tiene que ver con Sheila Cóndor, que pues tuvimos esta noticia, pero según se entiende hay todo un tema detrás. Sí, y antes de entrar ya al detalle del caso, que tiene pues bastantes aristas que nos damos cuenta, ¿no?, de la falta de acción de la policía, pero también ya temas mucho más densos de alguna manera. Sí quiero recalcar esto, y es que ya llega a ser desgastante, llega a ser decepcionante, indignante, ya está de más decirlo, creo que todos nos hemos indignado, pero cuando se cubren estos temas de violencia contra la mujer durante años, te das cuenta que lamentablemente en el Perú somos un ciclo, es un círculo vicioso, es como un déjà vu constante de casos que se vuelven a recordar, que se vuelven a dar. No es la primera vez que escuchamos de una mujer descuartizada en una maleta, no es la primera vez, y probablemente si es que no se hacen cambios profundos sea la última vez, y lo digo con pesar y lo digo con rabia, porque no puede ser que la falta de atención de una denuncia sea algo constante en la policía. ¿Y por qué lo digo? En el 2019, probablemente aquí no nos acordemos, yo no me acordaba, probablemente no se acuerdan tampoco, ocurrió casi lo mismo con Stephanie Flores. Ella tenía 20 años, había terminado su relación de 3 años, una relación abusiva. Luego de unos días, el sujeto que se apellidaba Falcón Gutiérrez, José Luis Falcón Gutiérrez, la cita para hablar del negocio que tenían. Ella va y con engaños él la termina estrangulando, la termina ahorcando, casi la mata. Su hermana conversó con nosotros en RPP Data y nos comentó que de todas maneras la convenció para poder ir a denunciar tentativa de feminicidio. Fueron a la comisaría, denunciaron el caso, y ¿qué hicieron los policías? Lo que ya siempre escuchamos: se rieron, la juzgaron, le dijeron si ya sabes cómo es, para qué vas a verlo, y le dijeron que le iban a dar medidas de protección. Esas medidas de protección nunca llegaron, nunca la llamaron. 13 días después, José Luis Falcón Gutiérrez fue a su casa, la asesinó y la dejó en una bolsa y la escondió debajo de la cama. Y luego fue a confesar el crimen a la comisaría. Entonces, allí tienes un caso igual de truculento, igual de indignante. Y esto, estamos hablando del 2019. Claro. Y probablemente hayamos escuchado también casos en 2020, 2021, 2022. Cada día, casi 400 mujeres van a denunciar que han sido víctimas de violencia. Cada día. Y hasta lo que va del año ya van más de 100.000. Has indicado, Paloma, algo que además agrava aún la situación, porque estamos... hay un evento que siempre suele ocurrir, como el que tú indicas, lastimosamente sigue ocurriendo, pero pese a que incluso se han hecho intentos, como por ejemplo la ley 3364, que abrió esta posibilidad de las llamadas medidas de protección,
que quienes están y forman parte de la recepción de estas denuncias al amparo de esta ley, que son los policías, que tengo entendido cuando existía el Centro de Emergencia de la Mujer, también fueron debidamente capacitados para tener una mayor amplitud y poder recibir las denuncias, pues esto no cambia. Como dices tú, 5 años antes el procedimiento fue exactamente el mismo, sigue siendo el mismo procedimiento. Se ha podido ver incluso que cuando va a denunciar a una mujer se comportan de esa manera, y cuando va el denunciado, el policía le da tips para que se sienta tranquilo y le dice: esto no llega más. Cuando la actitud del policía ante alguien que fue denunciado debiera ser completamente diferente, lo cual evidencia que hay, incluso pareciera que hay una tendencia de ciertos policías, por no decir casi toda la institución, a siempre favorecer al que comete estos actos de violencia a todo nivel: físico, emocional, sexual, incluso también económico. Sí, Edgar Aguilar de ATV ha hecho un reportaje el fin de semana pasado donde va a una comisaría y se hace pasar por un agresor y le pregunta al policía en la puerta de la comisaría: oye, ¿qué hago? ¿No? Le he pegado a mi novia, y el policía le dice: oye, ¿pero tiene moretones? No, ya no tiene. Le dice: entonces tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y le dicen: oye, ya no le pegues, pues, ¿no? Porque si no te voy a tener que meter lamentablemente 48 horas a la cárcel. Lamentablemente, esa es la palabra, lamentablemente. Sí, aquí pregunta con qué data seguro la cifra. La cifra es del Ministerio de la Mujer. Son casi 380 denuncias diarias en los centros de emergencia mujer, y en lo que va del año ya tenemos más de 118.000 denuncias por tipo violencia sexual, física, psicológica y económica. Y lo que también la pregunta que nos queda después de todo estas acciones de la policía es: ¿están realmente capacitados? Nosotros hablan bastante, ¿no? De sí, estamos sensibilizando y demás, pero nosotros preguntamos a la policía cuántos habían sido capacitados en cursos específicos de, por ejemplo, medidas de protección, cómo llevar los casos a la fiscalía, temas de cómo atender las denuncias por violencia de género, y encontramos que de los más de 100.000 efectivos policiales que existen en todo el país, solo 636 fueron capacitados específicamente en esos casos. Una cosa es llevar los talleres de capacitación que se los dan una vez al mes, ¿no? Que van a las regiones y demás, pero como curso específico para poder ir ascendiendo, solo 636, son ni siquiera ni el 1%, muchísimo menos de la totalidad de la policía. Correcto, Paloma, y lo que dices es cierto, porque justo alguna vez le comentaba, por ejemplo, a Paolo, que con esta ley, la ley 3364, que es actualmente la ley que se conoce como la ley de violencia familiar, que en su origen protegía a la mujer y poblaciones vulnerables, tiene pues estas 3 opciones, ¿no? Que es la típica, la que se conocía, una denuncia ante el Ministerio Público, que era la denuncia en la comisaría, y también existe ahora la posibilidad de la denuncia redactada por un abogado y presentada directamente en un juzgado de familia tutelar. Ahora, cuando uno le da estas pautas por ejemplo, yo absuelvo una consulta y doy estas 3 posibilidades para que el cliente o la cliente pueda acceder, suele pasar que cuando van de pronto a la comisaría queriendo hacer la denuncia, encuentran la respuesta del tipo: bueno, pero aquí no procede así, o en todo caso vaya con un abogado para que él realice la denuncia. Es decir, no quieren trabajar o no quieren asistir a la persona que denuncia. ¿Y qué herramientas? Hay claramente esa tendencia por parte del policía. ¿Qué herramientas tiene la ciudadana que un policía le dice eso para decirle: oiga, trabaje? Incompetente. Tiene que hacerle de conocimiento que hay una ley que la ampara. Así, diciendo eso, el policía podría actuar, pero igual el policía va a estar indispuesto. Claro. Eso es lo malo. O sea, como el culo. Suele pasar, y esto no es una exageración, por ejemplo, Paloma, cuando hay las declaraciones que se brindan ya dentro de las investigaciones, que un fiscal le asigna a un policía, el policía que toma la declaración no tiene ganas de tomar esa declaración, está fastidiado, quiere estar de pronto en otro lugar. Entonces, si eso ocurre con un abogado, eso ocurre en una diligencia dispuesta por un fiscal, imaginémonos cómo ocurre cuando una mujer, de repente el policía no tiene ganas ese día de recibir las denuncias y va a encontrar 1001 razones para desestimar lo que ella previamente le está contando, como lo vimos con el caso de Sheila Conde. En el caso de las desapariciones también es importante que la gente sepa que no tienen que pasar 24 horas para denunciar una desaparición. Esto lo dice la Defensoría del Pueblo, lo dice el Ministerio de la Mujer. Es algo que se nos ha quedado, de repente antes era así, pero esto ya no ocurre. Si alguien desaparece, pueden ir a cualquier comisaría, y también la comisaría no te puede decir: no, esa no es mi
jurisdicción. Aquí no tienes que ir, tienes que ir a otra comisaría, como ocurrió, ¿no? Como ocurre bastante. No, aquí alguien desaparece, puedes ir a denunciar, no tienen que haber pasado las 24 horas y puede ser en la comisaría que esté a tu alcance. Y es importante esto saberlo porque muchos casos de desaparición, llevamos como 5.000 en lo que va del año por la Defensoría del Pueblo, para que no me pregunten de dónde saco la data, no me la invento. Muy pocas terminan siendo encontradas y es justamente porque no hay esta diligencia de la policía como debería ser dentro de su protocolo de actuar de forma rápida, diligente, de ponerse la camiseta y chambear por como deberían hacerlo para poder encontrar a mujeres que después terminan siendo asesinadas, ¿no? De acuerdo. Eso que indicabas. Y eso es importante porque, cortito, en el caso Sheila Cóndor, si es que la policía hubiera actuado, probablemente podría seguir con vida Sheila en este momento. Es decir, si la policía no hubiera peloteado a la mamá entre comisarías y le hubiera dicho, esta no es mi jurisdicción y tal, probablemente hubiera una mayor posibilidad de que la chica estuviera con vida hoy. Entonces, es importantísimo lo que ocurre desde que tú vas a denunciar. Además, tenían el WhatsApp de la chica y sabían dónde estaba y con quién estaba, hasta que se empieza el procedimiento. Ese tiempo es clave. Además, hay una diferencia abismal entre interponer una denuncia con firma de abogado a través de las vías que te otorga Fiscalía y que la respuesta sea que la jurisdicción no es la que compete, a que una persona vaya por un caso de urgencia, claro, como lo que supone una desaparición, y la respuesta sea esa. Llevándolo al tema de derecho de familia, no hay posibilidad alguna, por ejemplo, que se desestime todo lo actuado porque la persona que demandó no residía en el distrito judicial donde percibe la demanda. Claro. Entonces, bajo esa situación de analogía, el oficial que recibió esa denuncia no tenía excusa alguna para no procesarla. No. Lo cual hace que crezca aún más estas teorías que empiezan a tejerse sobre pareciera que desestimó la denuncia, soltó el dato y avisó así es, lo cual agrava completamente todo porque son accionarios típicos de una organización criminal. No, pero además lo que te da a entender es que hay algo más y ahí es donde entra el dato que dice la mamá. Que es que si la mamá dice, al menos un tipo de credibilidad tiene que tener la madre. Entonces, si la mamá dice, oye, no tiene ni corazón ni riñones mi hija, algo de credibilidad tenemos que darle a la madre, ¿no? Sí. Entonces, y ahí tú empiezas a unir cabos y dices, oye, vas a denunciar a la comisaría, no hacen nada, y más que eso le avisan al tipo. Ya, ok, eso puede ser una falencia en el sistema, como dice Paloma, ocurre todo el tiempo y tal. Ya, ok, cerramos ese capítulo, vamos al siguiente capítulo, lo encuentran en un hostal. Y se ven los videos, o sea, que llegan los policías al hostal, el tipo sale por la ventana y no entran, están en estado de emergencia y no entran, y lo esperan. Correcto, y hay que decir algo que agrava aún más la situación. ¿Qué personaje era? Justamente era un efectivo que tenía una denuncia en trámite por violación. Exactamente. Lo que, si bien es cierto, podrían alegar que existe la presunción de inocencia, sí, pero se agrava en el caso que es un sujeto que tiene una situación de jerarquía hacia otros que se entiende debe proteger. Sí. Entonces, si es una persona que tiene una denuncia por este delito de violencia sexual grupal, o sea, que es un agravante incluso, no tendría ningún sentido que esa persona haya estado como efectivo. Y los nombres, sí, perdón, y las personas que han estado también involucradas en esta denuncia, los otros policías, sí. También por este proceso, justo ayer lo mencionaba el comandante general, ¿no? Que los procesos para poder sancionar demoran porque es una sanción penal y demás, y no es que los separan porque según él la norma no les permite eso. Yeah. Han pedido una norma para poder ir separando como de forma más rápida a las personas, a los policías que estén involucrados en denuncias, pero ellos siguen laborando. Ellos siguen, de repente están en una, él dijo que estaba como una agencia cuartelada, algo así. Entiendo que no es como con el público, no con la gente. Pero Darwin no estaba acuartelado, Darwin salía del Escuadrón Verde, salía a la calle. Darwin seguía ahí, incluso ayer lo dijeron también, era el primero de su promoción, el primero de su escuela, una cosa así, ¿no? Entonces, allí hay mucho con esta idea de que por más que estés denunciado aún, claro, existe la presunción de inocencia, pero si ya tienes un caso y tienes sobre todo una dinámica de violencia contra la mujer que sabes que en tu institución ocurre, que no es la primera vez, no es un caso aislado, el ministro salió a sorprenderse una vez y no es la primera vez. Se sorprende cuando el tipo defiende ese tipo de policías, esa es la carrera que ha hecho él como abogado, pero bueno. Salió a decir que era un caso aislado y que el control interno se iba a encargar, cuando la verdad esto ya debería de traspasar
un tipo de responsabilidad administrativa a un tipo ya de responsabilidad penal. Institucional también. Y de reforma también, de reforma. Estamos pidiendo hace años una reforma policial, no solo por las protestas, ahora también por el caso de la indiferencia, de la falta de acción en casos de violencia contra la mujer, pero hasta el momento no se ve algo realmente tangible de que estemos cambiando, ¿no? De que vayamos a cambiar. ¿Qué sensación te genera a ti que exista una inquisición tan grande sobre cifras, sobre datos, sobre los reclamos que hacen las mujeres por una situación a todas leguas reconocible, como es el hecho de ir a denunciar y que no te hagan caso, o que te den razones por las cuales sí se te pueda violentar, o que reclamen por las muertes y se les diga que están exagerando? ¿Qué sensación genera eso a una persona tan involucrada con el tema de la violencia y la lucha contra ello? Mira, justo conversaba de eso con varias expertas que han visto estos temas, sí. Y lamentablemente, es lamentable decirlo, dentro de la policía finalmente hay personas, y hay personas que son parte del reflejo de esta sociedad. Así es. Lamentablemente. Entonces, si tienes discursos machistas que desde tiempos inmemorables se ha normalizado la violencia contra la mujer, y acá suelto otro dato, sí, que es que todavía, si bien ha bajado esto desde los últimos años, todavía, por ejemplo, el 33% de los peruanos, 3 de cada 10 peruanos, considera que si una mujer es infiel y su pareja la descubre y la golpea, ella es la culpable. Eso es lo peor. 2 de cada 10 considera que si una mujer va sola a una fiesta y abusan de ella, ella es la culpable. Entonces, tenemos un reto enorme para ir sacando, ir borrando, ir eliminando estos discursos que normalizan y banalizan además, y sobre todo justifican la violencia contra la mujer. Y lo que siempre se dice, ¿no? Desde la educación. Ok, ya lo sabemos que es desde la educación, pero también tiene que reflejarse en las instituciones que, si bien son el reflejo de la sociedad, deberían estar por encima de lo que actualmente ocurre, ¿no? Entonces, allí, por un lado, es la falta de acción de esas instituciones, del Estado, del sector que debería protegernos, pero también una parte de reflexión, y esto yo siempre lo digo, y a veces me dicen como, ay, ya, pues, ¿por qué te pones a hacer ese plan? Pero también es una parte de reflexión de nosotros en nuestro día a día, de qué manera a veces terminamos banalizando y justificando estas bromas machistas, ¿no? Estos comentarios como culpando a la mujer, o vaya a la cocina, probablemente me lo pongan acá también, pero creo que también podemos hacer más, sobre todo ahora que todo el mundo tiene acceso a redes sociales, acceso a un micro, acceso a una cámara. Sí. Podemos hacer mucho más, porque hay bastantes espacios donde se sigue legitimando la violencia desde cosas muy pequeñas, y creo que está en nosotros, y que queremos hacer contenido, creadores de contenido que replican contenido de, no sé, de farándula de repente, en hacer un poco más, en no seguir replicando los mismos patrones que venimos año tras año reproduciendo, por más que digan, ay no, pero esa es la gente progre, la gente caviar. No, yo creo que es una cuestión de ser humano, ¿no? De ser humano y de querer vivir en un país que sea muchísimo más seguro para todos, claro, es cierto, pero en específico para las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, algo que yo percibo mucho sobre el tema de poner en el tapete la violencia de género, es que hay un asunto muy importante, que la violencia de género incluso termina agravándose aún más en todo el tema que es muy marcado aquí en el país sobre el tema de las clases, ¿no? O sea, es muy... Por ejemplo, recuerdo mucho una periodista que denunció un evento que se pudo apreciar por cámaras, un maltrato físico, fue hasta creo que fue luego congresista por parte, me parece, del partido fujimorista, no recuerdo exactamente su nombre, era de Ayacucho. Arlet Contreras, claro. O sea, ese caso detonó el Ni Una Menos en el 2018. Sí, lo recuerdo, pero, por ejemplo, desde mi punto de vista te doy una opinión sobre lo que originó el final de la denuncia, y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Ella consiguió que esta persona terminase presa con justa razón, porque hubo claramente un intento... Adriano Pozo, sí. Correcto. Además, recibió una reparación, la cual ella consideró que no era, o que no suponía lo que realmente implicaba todos los daños que le había generado esta agresión. A lo que iba es, hay casos incluso de personas con menos recursos que para ellas que la persona que las agredió vaya presa supone realmente un triunfo y una protección, porque esta persona, que es
una constante amenaza para su integridad y para su vida, que vaya presa, pues le va a dar la oportunidad de que esto no siga ocurriendo. Y no se piensa tanto de pronto en el tema de la reparación. Recuerdo que sus declaraciones de Arlet de pronto eran que la justicia no funcionaba porque la reparación no había sido suficiente. Sentía que había, siendo ella una mujer que representaba a las mujeres maltratadas, una desconexión con lo que realmente era el tema puntual: conseguir que las personas que agredan físicamente vayan presas. ¿Para ti te parece que podía ir un poco en el sentido que yo le doy? O sea, considero que siendo una representante debió haberse enfocado a que consiguió algo relevante para la justicia. Esta persona que es un agresor se vaya preso, pero terminó situándose en el tema de que la reparación no era justa en proporción a los daños, ¿no? Mira, lo que yo creo es que cuando alguien es víctima, a veces se critica mucho porque se cree que hay una víctima ideal, ¿no? Que tiene que comportarse de cierta manera, que tiene que ser una víctima sumisa, callada. Y si bien lo importante siempre es que se haga justicia, y en este caso que el agresor pague la pena que merece, de acuerdo. Para mí, alguien que ha sido víctima tiene todo el derecho de pedir lo que tenga que pedir, lo que quiera pedir. Sí. Y si bien habrán críticas hacia eso de no, de repente, porque hay muchas personas que dicen, no, solo está denunciando porque quiere plata. Y aquí, más allá de si quiere plata o no, lo que yo creo es que siendo víctima, habiendo logrado, logró que se le meta a la cárcel. Que se volvió un antecedente importante, además, como digo, para muchas mujeres que lastimosamente pues agredían temas denunciaban temas de agresión física y no conseguían ni siquiera que esa persona que las agrediese fuese a carceleta, y en realidad lo que hacían era enervar aún más a ese, voy a permitirme el término, ese salvaje que pudiese finalmente pues acabar con su vida, y que era lo que normalmente lastimosamente pasaba, ¿no? Claro, y además acá ocurre en el Perú, no solo en los casos de violencia contra la mujer, sino en general, que la reparación civil, yo de verdad no entiendo realmente cómo se llega a efectuar, ¿no? El tema de la reparación civil es símbolo, básicamente. Y es realmente termina siendo muy subjetivo, porque dependerá de cada persona en virtud a no solo el denunciado en cuanto a su capacidad económica, potencialidad económica y demás, sino también pues en cuanto a los daños ocasionados, ¿no? Que va a terminar en cuanto al cálculo que haga el juez. Yo hablé con una representante de la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio, justo del caso que les contaba al inicio, la hermana Catherine Flores, y ella hablaba de que la reparación, pues ellos no esperaban mucho de la reparación, era ya como una resignación a que no se va a otorgar lo que necesitaba la familia, porque al final y al cabo, cuando una mujer pues es asesinada dentro de un núcleo familiar, se pierde una fuente también de recursos, una fuente humana, completamente sólida y válida, pero también una fuente de recursos. Entonces, ellas ya estaban resignadas a que la reparación, en verdad, aquí en el Perú no le funcionaba. Eso sí es verdad. Y acá Arthur nos dice, nada de nada, salió libre y se mostró a la prensa, Doc. Entiendo por el agresor. Pozo, seguro, sí. Su opinión, por favor, espero no incomodar. No estás incomodando, al contrario. Gracias por decirnos. Ahora, esto es verdad también porque este personaje en particular era un personaje con un poder adquisitivo importante. Además, claro, tenía contactos. Me acuerdo que salió en la portada de Caretas. Correcto. Que fue duramente criticada. Pero eso yo estaba ahí en Caretas en ese momento. Sí, que eso además hace o resuena en la conciencia de todos los peruanos que si tú tienes un capital importante o una clase o perteneces a una clase relevante, vas a tener siempre a nivel de impartir justicia segundas oportunidades, ¿no? Claro. O sea, la ley no es igual para todos. Es claramente eso, y lo que indica Arthur es muy cierto, tiene mucha razón. ¿Saben qué pasa? Que, por ejemplo, mira la noticia que comparten ahí en pantalla de cómo una funcionaria del Ministerio de la Mujer dijo que los familiares de Sheila Cóndor se movilizan por una foto mediática. ¿Sabes qué pasa? Que esas son las autoridades. Sí, pero es increíble esa que es la persona que está a cargo de un poco resguardar no solo tu seguridad, sino un poco tu tranquilidad. Ahí, ¿no? Ella, la funcionaria Patricia Garrido, ella salió a dar su descargo, ¿no? Para tenerlo el mapa completo, porque claro, la denuncia lo dijo bien claro la tía de Sheila, y es que ella lo que se refería, hay todo una serie de personajes que aparecen siempre cuando hay denuncias de violencia contra la mujer. En este caso, por ejemplo, la exministra Rosario Sacieta
ella, Patricia Garrido, la funcionaria del Ministerio de la Mujer, dijo que se refería a algo que había dicho Saciet. Sí. Y lo que ella quería decir era que ellas no trabajan en general para obtener una foto, sino que trabajan para poder brindarles a la familia lo que necesitan, y que no es que van a estar ventilando todas las acciones que hacen, porque eso es revictimizar. Pero la sensación que les ha dejado a la familia es que es una indiferencia, es una falta de diligencia de parte del Ministerio de la Mujer. También decían que no les estaban dando el apoyo psicológico o como debería ser, que ahí tienen que articularse tanto Ministerio de Salud como Ministerio de la Mujer, por si acaso. Pero claro, la sensación lamentable que se le está dejando a la familia es que no hay un acompañamiento de un Estado que debería haberla protegido, sobre todo por eso. Pero es que eso pasa post y pasó antes del evento, ¿no? O sea, a través de la institución que correspondía a hacer caso a una denuncia, ya había empezado todo absolutamente mal en cuanto a esta posibilidad de protección. Desde el primer paso. Desde el primer paso. Pero entonces, al final, y solo para acotar, Jonas, al final la impresión que te da es que uno estás prácticamente solo. O sea, la señora está haciendo lo que puede, aprovechando incluso, y lo comentábamos el día de ayer, esta manera poco amigable, por decirlo así, de cómo los medios de difusión tradicional reaccionan a estas noticias. Pero por otra parte, uno no puede criticar que la señora acceda a ellos, porque al final de cuentas es la única manera de hacerlo visible, ¿no? Y conseguir lo que ella busca. O sea, pero además, lastimosamente lo único que le queda a la señora es buscar justicia. Claro, pero ¿no? además ministerio, bueno, sobre todo el Ministerio de la Mujer, debería entender que muchas veces esta, entre comillas, ¿no?, búsqueda de foto mediática tiene que ver con que ellos no están haciendo su chamba. Sí. Tú buscas la foto mediática porque de alguna manera esa es la resonancia que consigues para de alguna hacerte manera notar. No, claro, pero además sí pasa esto de que el cargamontón público puede de alguna manera enrumbar tu caso. O sea, eso sucede. Claro. No debería ser, pero eso está pasando. Y eso no pasa solo con este caso, pasa hace mucho tiempo con un montón de casos. Y otra cosa que yo quería tomarte la palabra, Paloma, sobre todo lo que has dicho antes, es, yo siento que en general tenemos muy instalado en la cabeza, por lo menos en el Perú, no quiero hablar de manera más general, pero que la educación es toda la parte teórica, ¿no? El discurso, el decir, el claro, chicos, pórtense de esta manera, hagamos las cosas de esta otra, pero en realidad hay muy poca práctica. De hecho, yo he contado acá que tengo un trabajo en el que busco chicos para que estudien en el extranjero, y uno de los pilares de la educación en otros países es hacer práctica, o sea, llevar a la práctica la teoría. Las horas de teoría son muy pocas en comparación a las horas prácticas. Y yo, ¿por qué hago esta referencia? Porque yo creo que si es que se hiciera mucho más horas prácticas sobre denuncias como estas, dando el ejemplo, consiguiendo ciertas cosas, no sé, castigando a los culpables una vez probado su culpabilidad de manera tajante, eso creo que enseña mucho más que un discurso, ¿no? Enseña mucho más que la palabra, enseña mucho más que hacerle saber que hay leyes o normas. Claro. Mira, muchas veces a alguien le cuentas que la ley es de tal o cual manera y o no hace caso o no lo entiende más. Tú castigas a la persona de manera tajante, pública, que se sepa, ¿Qué es lo que creo que ahí buscar? sí cambia la figura, ¿no? Con el tema que incluso lo decíamos ahora, Paloma, sobre empezó absolutamente todo mal, de cómo el Estado tiene que proteger a quien pide asistencia, que fue la madre de Sheila. Queda pues en el tapete que ese policía u otros policías van a seguir actuando de esa manera mientras no haya un primer caso en el cual se responsabilice ya no solamente de forma administrativa, sino también penal. Como precedente. Así es, para que de pronto ya no por una intención de hacer el bien o de coadyuvar a que este llegue, sino por un tema de miedo, pero como indica por Jonas, finalmente pues estas cosas generan costumbre y al final de cuentas el policía tiene que acostumbrarse que cualquier denuncia recibida es parte de su trabajo y darle un mayor tratamiento cuando tiene que ver con casos de mujeres, como bien indicas tú, que suelen ser pues en su mayoría los casos que lastimosamente siempre terminan en desenlaces fatales porque no se atienden debidamente, ¿no?
importante también lo que menciona Jonas de el tema de la teoría y la práctica, ¿no? Cuando conversaba con expertos en seguridad ciudadana también en general, ¿no? Por los casos de extorsión, por los casos de crimen organizado, lo que mencionaban era que hay demasiados cursos teóricos en la policía, en las escuelas, en la formación, y hay muy pocos en la práctica. Entonces, cuando alguien sale a, no sé, a resguardar a un funcionario, es su primera vez. Y estás resguardando a un funcionario del Estado, donde deberías tener la práctica necesaria para saber cómo protegerlo, porque es un funcionario pues, que está vulnerable, ¿no? Y esto se extrapola también al hecho de que no se sabe atender las denuncias de violencia contra la mujer. Y no solo de violencia contra la mujer, sino en general. Sabemos que dentro de la policía hay muchas prioridades. Tenemos todo el crimen organizado, la inseguridad, pero estos casos también no son de ahora, o sea, vienen desde hace mucho tiempo y, como tú dices, tiene que haber una sanción que les haga entender que no se debería pasar por agua tibia, ¿no? Correcto. Incluso con este tema de la ley 3364 y las llamadas medidas de protección que se innovó en su momento a partir del 2016, con el paso del tiempo incluso se van agregando algunas funciones adicionales, como una vez dictada la medida de protección, te otorgan una aplicación en la cual uno puede marcar un botón, el botón de pánico. Es el intento que tiene el Estado para extender su brazo y poder prevenir el delito, sobre todo en temas de violencia de género. Pero mientras no funcione el procedimiento inicial, que es que un policía reciba con conocimiento de esa ley una denuncia y sepa que hay que prevenir, o sea, no hay que simplemente decir: mire señora, si ha pasado esto, cambie usted su proceder, o qué habrá hecho usted, qué sé yo. Hay que prevenir, porque incluso la ley lo que hace, y eso fue materia en su momento de discusión y lo sigue siendo, asume que el denunciado ha cometido algo. ¿Por qué? Porque queda en evidencia en todos los casos son cometidos que hay que asumir esos hechos para evitar lo que puede pasar después. Y eso pues termina haciendo que se le dé debida importancia, que estén debidamente entendidos en el quehacer de esta ley, pero queda claro que para los policías no. Para los policías esta ley de pronto es, porque mucha gente lo ve así, de pronto es abusiva contra los hombres, ¿no? Y entonces por eso proceden de esa manera, porque mucha gente, a veces cuando yo también tengo que atender las consultas del otro lado, por ahí me dicen: no, pero es que me han denunciado porque alcé la voz de pronto, ¿no? Claro. Digo, bueno, pero la medida de protección, si es que no lo cometiste, la medida de protección lo que te va a decir es: no hagas lo que dice que has hecho. Pero si no lo has hecho, no pasa nada, porque al final eso va a fiscalía, se hace la investigación, y si no hiciste nada, no pasa nada. Pero está previniendo. Para el policía de pronto no está bien esa ley. Y entonces el policía pues termina por hacer caso omiso, y no debiera ser así. El policía debería actuar de forma integrada. O dicen de repente es una denuncia falsa, que también es algo que se lee bastante. Correcto. No, es una denuncia falsa, y en verdad, mira, acá en el Perú no hay estudios que midan cuántas denuncias falsas hay por cuántas verdaderas, pero en otros países, por ejemplo, la cifra no llega ni al 1%. Esto me lo comentó un especialista en género de la Universidad Pacífico, que las denuncias falsas, no vamos a negar que existan, pueden existir, pero la magnitud de las denuncias que terminan siendo procesadas, que terminan siendo encontrando a un agresor, es muchísimo mayor a las denuncias falsas. Entonces hay un argumento que no solo ocurre dentro de la policía, sino también ocurre en la sociedad en general, de ¿qué motivo tendrá para denunciar? Mejor desconfiemos, ¿no? Cuando en general, de nuevo, presunción de inocencia existe, pero tampoco vamos a ser ciegos o hacernos los ciegos de que la violencia contra la mujer no existe. Claro. Eso por eso, o sea, la razón de ser de esta ley fundamentalmente es prevenir. Y no es que acá, no es que se dicte una sentencia contra la persona denunciada, se dictan medidas de protección para prevenir. Si esta persona hizo lo que se denuncia, pues va a tener que evitar hacer la misma acción. Claro. Y por otra parte se va a investigar. Pero esa prevención es vital en un escenario como el que tú indicas, ¿no? Que es lo habitual. A ver, justo comentabas, Paloma, sobre el tema de sale una denuncia falsa y todo el mundo se vuelve loco y pareciera que es lo habitual. Hay una película... Es que tiene mucho más resonancia mediática. Por eso. Hay una película, porque es como decir, ven... Sí. No están mintiendo, ellas están mintiendo. Entonces, hay una película llamada Bottoms del año 2023, que es una película entre parodia y no, en la cual parte de la figura de un grupo de chicas que deciden formar un grupo para aprender a pelear y defenderse.
lo tratan de una manera irónica y a manera de parodia, pero en realidad la razón de ser de este grupo es otro, pero hacen creer que es para unirse y aprender a pelear. La cuestión es que por ahí los hombres se enteran de que esto es falso, entonces lo que deciden es poner a una chica a pelear con un boxeador real y se ve que la chica no se sabe defender y el boxeador le pega en la cara. Estás viendo un boxeador golpeando a una mujer, pero la gente está diciendo, ve, mintió, no había aprendido a pelear. Es un poco lo que, o sea, a manera exagerada es un poco decir, pareciera que estamos en una situación en la que claramente hay violencia, pero si se descubre que hay una mentira por alguna razón, porque a veces pues también hay 1001 razones por las cuales de pronto una mujer no quiere denunciar, por de pronto la mujer sale en defensa de la persona que la violentó. Que ya, ocurre lamentablemente, claro, pero porque es un círculo de violencia tóxica. Pero eso ya, eso per se hace mellar la denuncia formulada. Claro, ¿no? pero yo también creo que eso responde, o sea, la reacción que tiene la gente, la sociedad frente a este tipo de casos, responde también a que de repente, no sé, ¿no? Es más difícil aceptar que existe violencia de esta magnitud, sí. Y es mucho más fácil decirle a las mujeres, no, cuídense, pues, no, ustedes tienen que prevenir, si ya saben cómo es, ¿para qué fue a verlo a ese departamento? ¿No? Es la solución más facilista. Siempre la víctima es la que tuvo que haberse cuidado versus el agresor es el que tuvo que no haber agredido y es el que tuvo que aprender, que tuvo que además partiendo de la premisa como si alguien quisiera descuidarse, ¿no? Como si alguien quisiera desprotegerse. Sí. Yo tengo una pregunta para ustedes, claro. Porque yo de verdad que tengo poca experiencia yendo a comisarías. Mi trayectoria, mi carrera no me ha llevado por esos lados, pero yo normalmente cuando he asistido a una comisaría, que han sido pocas veces, como digo, básicamente hay un cuerpo de policías, por lo general menor, pero ¿qué tan viable es? De repente esto se hace y yo no estoy enterado, pero ¿qué tan viable es armar al cuerpo de policía, ya sea desde las escuelas técnicas, desde las escuelas profesionales o incluso desde la misma escuela de la policía, para que haya policías especializados, incluso podría ser carrera y demás, en psicología, en derecho? Es que no sé, pero se entiende, Jonas, que el policía sale a flote, sale a las calles teniendo cursos relacionados o sea, pequeños cursos, ¿no? Pero se entiende que de ley conoce algo, de psicología debería conocer algo, pero en la práctica, pues, como explicaban, no es así. ¿Tú sabes que una de las carreras que a mí más me piden para estudiar en el extranjero es criminología? O sea, hay gente con el poder adquisitivo para estudiar fuera, interesada en temas que tienen que ver, digamos, con temas policiales finalmente. Claro. Y además por el crimen que ya es transnacional ahora, ¿no? O sea, está entre varios países. También es verdad, salieron muchas series de televisión americanas además, que promovieron esto de la criminología. Claro. Pero yo lo que voy es, me parece que incluso podría ser una manera de empezar a darle mayor valor a la policía y volverla más atractiva para muchas personas, si es que tú puedes ser un policía pero psicólogo, un policía pero abogado, un policía pero, ¿no? Creo que ese tipo de titulaciones, ese tipo de grados podrían permitir que haya gente no solo con esta capacidad, con estos estudios, sino que finalmente también podría ser que uno vaya mucho más seguro, ¿no? Sí. Quizás es mucho más fácil hablar con un psicólogo cuando llegas o con un abogado cuando llegas, estoy poniendo los dos ejemplos que se me han ocurrido, que con un policía que claramente no quiere trabajar. Claro, y que ocurre, o sea, hay varios, bueno, no sé si varios, pero hay algunos comentarios que están contando sus propias experiencias dentro de la policía e incluso de violencia familiar, ¿no? Sí. Cómo su padre maltrataba a su madre y la clásica de ¿qué habrás hecho tú, pues? Y ahí también es por parte de justo la especialización, que o sea, lo ideal en el mundo utópico es que puedan haber policías especializados en denuncias de violencia contra la mujer, pero también hay los CEMS, ¿no? O sea, los centros de emergencia mujer no están en todas las comisarías del país, pero también están en algunas comisarías que en teoría ese es el lugar especializado que te pueden dar el soporte. Que en algún momento, Paloma, la idea era que estuviesen en todas las comisarías. Hasta ahora su objetivo es... En el inicio, a partir del 2016 en adelante, incluso antes de pandemia, lo habitual era poder encontrarlas, ¿no? Hoy en día ya no son, ya su presencia ya no es tal,
pero sí es verdad que eso lo que permitía, normalmente con abogadas o abogados encargados y especializados en el tema de la aplicación de esta ley, pues existía una mayor o una mejor asistencia a quien acudía a sentar su denuncia, porque había un policía que se encargaba de la parte operativa, mientras que había un abogado que daba el sustento legal para que el policía sepa lo que tenía que estar haciendo ahí. El tema es cuando dejamos libre al policía para que tenga que aplicar la ley y de pronto el policía, como yo comentaba, de pronto el policía pues cree que la ley, así como lo cree de pronto cualquier otra persona, es abusiva contra el que es denunciado. Claro, ahí donde interponen sus propios prejuicios. Ahí viene el problema. Claro, cuando debería, en una institución que atiende denuncias de la población, debería tener como un juicio común, ¿no? Como sí, claro. un Tendría lineamiento. que estar integrado. Exacto, o sea, un lineamiento. Sí, entender todos. Y esto, por ejemplo, que resuena mucho, ¿no? Mucha gente piensa que esta ley 30364 vulnera la presunción de inocencia, pero como explicaba, sirve para prevenir, porque no hay manera real, o sea, no da los tiempos para que si alguien denuncia yo tenga que investigar, porque esa persona vuelve a la casa con la persona que denunció y lastimosamente no te da los tiempos para que el Estado pueda proteger a esa persona. La única manera es prevenir. Entonces, esto tiene, por ejemplo, en su momento también tuvo represalias la ley de filiación extramatrimonial, que supone que cualquier madre pueda demandar la paternidad de su hijo y exista por parte del que es demandado la figura de la oposición, es decir, el padre tenga que acudir al juzgado, pagar una prueba y realizarse la prueba para determinar si es o no, porque antes, si la madre demandaba, había una serie de medidas muy machistas que suponían que finalmente ese niño se quedase sin papá, como lo que ocurrió pues con en su momento la vedette Rubí Berrocal y la demanda con Alejandro Guerrero, ¿no? Que si uno acreditaba, si el padre el supuesto padre acreditaba que esa persona había tenido intimidad con otras personas, el niño se quedaba sin la posibilidad de ser inscrito con una afiliación. O sea, y eso uno diría, ¿qué? ¿Cuándo pasaba eso? ¿En los años 40? No, eso pasaba hasta el 2004, 2005. O sea, Así la ley no es dinámica y recién en el 2016 podemos hablar de una debida prevención que lastimosamente, como indicas tú, Paloma, como no hay una integración con todas las instituciones y lineamientos, finalmente pues termina siendo letra muerta, ¿no? Un lineamiento que sea en común a una institución que tiene que proteger a las mujeres y que no cualquier policía se deje llevar por sus propios prejuicios, por su propia forma de pensar. Ok, válido, respetamos todos los puntos, pero al momento de atender a una mujer que denuncia violencia, el lineamiento tiene que ser igual. Sí. Nunca culpar a la víctima. Creo que eso tiene que estar tatuado en todos los policías. De acuerdo, porque la situación, como bien lo indicas tú, lo amerita. Toda la cantidad de datos que nos has brindado amerita que haya un tratamiento especial para los casos de denuncia por tema de género, ¿no? De acuerdo. Simple y llanamente así. De acuerdo.